Hola gente, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, un día miércoles en la ciudad de Mercedes, un día un poquito menos fresco que ayer, pero fresco, bueno, ya estamos en invierno. Bueno, hago este video porque, bueno, como lo he dicho, venido diciendo anteriormente en otros videos, la idea es de empezar a compartir palabras, este, palabras de Dios y de ir comparando de alguna manera con la realidad de hoy en día, ¿no? La realidad que vivimos todos, las personas, las diferentes situaciones que se viven, ¿no? Sé que hay mucha gente que dice que manifiesta, bueno, que Dios no existe, que por qué pasan las cosas que pasan. Me lo han dicho a mí personalmente también, he hablado con muchos y me dan sus diferentes puntos de vista, de por qué lo dicen, por qué lo afirman, de alguna forma sus diferentes creencias. Ya lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir, no soy religioso, no acudo a ninguna iglesia. Estudié en muchas, participé en muchas, experimenté muchas, analicé muchas, bueno, en fin. Este, pero bueno, gracias a Dios hoy estamos acá, seguimos al firme. Me considero cristiano, como se los dije, digo, ¿por qué creo en Dios? ¿Por qué creo que existe un Dios? Y hay pruebas evidentes, ¿verdad? Si uno se pone a pensar y analizar, hay muchas pruebas evidentes de que existe un Dios. Y así como existe lo bueno, también existe lo malo. Esa es una gran verdad, una gran realidad. Eh, Ustedes saben que hay muchas cosas y lamentablemente mucha gente siendo engañada, ¿no? Mucha gente siendo engañada. Jesús, en su enseñanza, en lo escrito en los evangelios, si uno se pone a mirar, a pensar, a analizar, a leer, eh, hizo muchas cosas que a veces nosotros no las pensamos, no analizamos, no le prestamos atención. A veces nos quedamos con lo que nos dicen otros, lo que otros entendieron o comprendieron. Yo una de las cosas que les digo es, no se queden con lo que yo les digo. Yo lo viví, lo experimenté personalmente y por eso hoy estoy acá hablando. Y bueno, quiero comunicarle de alguna manera a todos los que más puedan, ¿no? Sé que mucha gente viviendo diferentes situaciones difíciles, ¿no? Una persona que perdió un ser querido, personas que están sumergidas en los vicios, gente que está depresiva, bueno, es lo que está pasando en el mundo, esto de las guerras, hay mucha gente que está usando eso para meterle temor a la gente, tratar de arrimarlos a algún lugar religioso, ¿no? Y bueno, y ahí este, concretar sus intenciones y mucha gente, bueno, de sacar beneficio propio, ¿no? Pero en fin, yo lo que quiero compartir con ustedes es sobre lo que está escrito acá, la palabra, eh, analizarlo, reflexionar, pensar, estudiarlo profundo. Eh, Sé que por ahí a muchos religiosos no les va a gustar. Eh, Sé que hay teólogos, estudiosos de la palabra, cosa que ya me he enfrentado con algunos. No me interesa, sinceramente, discutir ni tratar de convencer a nadie, no me interesa. La idea mía es simplemente compartir y bueno, y aquellos que por ahí sientan la necesidad, la curiosidad o el interés, bueno, se comuniquen y bueno, y poder de repente evacuarle algunas dudas, ¿no? Una de las cosas que todo el mundo habla, piensa y dice, ¿no? Si Dios es real, si Dios existe. Y como lo dije anteriormente, yo personalmente lo experimenté, lo viví, eh, viví situaciones complicadas, difíciles, y fue el que me ayudó a salir de esas situaciones, ¿no? A entender y comprender muchas cosas que como decir, años atrás me acontecieron, que uno a veces, al no saber, al no entender, al no conocer,
tiene muchas interrogantes, las cuales, bueno, este, fui aclarando, fui entendiendo, gracias gracias a él, porque la verdad, digo, lo que está escrito aquí en su palabra. Eh, y bueno, y hoy por hoy, todos los días uno trata de ser una mejor persona, ¿no? No es fácil, es difícil, la verdad que es difícil, más hoy en día que se vive, mucha gente no le importa nada, no le interesa nada, no, piensan solo en su bienestar. Y hablo a nivel local y a nivel mundial, ¿no? Porque esa gente que tiene dinero, tiene poder, están demostrando su poderío de alguna forma. Y cosas que, bueno, para Dios eso no significa nada, la verdad, porque ya lo vieron ustedes en la antigüedad, llevó mucho juicio a cabo y adelante que no hubo nada que el hombre haya creado que lo pudiera detener. Esa es la realidad. Y esa es la verdad. Pero bueno, yo lo que quiero es compartir con ustedes, ser lo más sencillo posible, sin tantas, esta vez, bueno, piden, ¿no?, para subir cosas en las redes, este, crear cosas, no sé, muchas cosas que por ahí al ojo de las personas lo llena, ¿no? Les gusta, les llama la atención, yo qué sé. Pero la idea mía es hacerlo sencillo, eh, sin muchas complicaciones, este, lo más casero posible. Y, y bueno, y de esta manera sé que hay mucha gente que comparar las cosas con cosas reales de la vida que vivimos diariamente, porque este, las cosas de Dios no son tan complicadas, son bien sencillas, bien sencillas. A veces las religiones las hacen difíciles, justamente para que nosotros, las personas, de alguna forma, este, descrean, tenerlo, ¿cómo les puedo decir? Dominado bajo lo que ellos dicen o crean, ¿no? Y, y bueno, de esa forma es así como se mantienen las religiones hoy en día, ¿no? Y hablo principalmente las cristianas. No estoy contra las iglesias, no me interesa, digo, sí voy a manifestar cosas que para mí entender, que he consultado durante mucho tiempo, he analizado, he estudiado, he profundizado, he visto que, que hay manifestaciones, encontré en algunos lugares religiosos que aparentemente dicen ser por obra del Espíritu Santo de Dios, y que realmente no es así. Si uno se pone a estudiar y analizar en las escrituras, lo va a entender. Pero bueno, una de las cosas que yo quiero decirle, la palabra de Dios dice que Dios es un espíritu, ¿no? Y si uno busca en el diccionario, si ustedes quieren, busquen en un diccionario que tengan ahí a mano, cuál es el significado de la palabra espíritu, qué dice con respecto a ello. Yo busqué en uno y la explicación que me da dice así: un espíritu es una masa incorpórea, transparente, que no se puede ver. Se lo vuelvo a repetir: masa incorpórea, transparente, que no se puede ver. ¿Qué significa eso? Es una figura transparente que a simple vista no la podemos ver. Y ahí, bueno, en el Evangelio, en la Biblia, digo, hay muchos escritos referidos a eso y lo que es Dios, ¿no? Eso dice: no vivirá hombre que lo vea. ¿Por qué dice eso? Tiene su porqué, ¿no? Tiene su explicación. Pero bueno, una de las cosas que yo quería decirle, bueno,
comenzando, arrancando desde ahí, ¿no? Desde eso, porque que mucha gente manifieste y dice que no existe Dios, que no hay un Dios, que unos creen en el destino, a veces te pasan cosas y otros creen en la suerte, que por ahí algo malo no te pasó, pero todavía puede haber acontecido. Es infinidad de definiciones que dan la gente en el mundo que atribuyen a veces las cosas buenas o que nos pasan, ¿no? A esa clase de cosas y no a Dios realmente. Dios se comunica con nosotros hoy en día, sí, lo hace, se comunica, se comunica. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Lo hace de muchas maneras, de muchas formas. Y capaz que a su debido tiempo lo vayan a entender. Yo lo que los animo es que, bueno, yo seguiré compartiendo estas cosas en las redes sociales. Les pido bueno, que me sigan. Y como lo dije anteriormente, la idea es de esto que está escrito acá, eh, hablar con la verdad de lo que está escrito acá. ¿Es aplicable en mi vida? Claro que lo es. Si yo lo pongo como experiencia, ¿tendré buenos resultados? Claro que sí. ¿Se necesita ir a la iglesia para hacerlo? No se necesita. Eh, Así que gente, hay muchas interrogantes, muchas preguntas, muchas respuestas para responder. Pero bueno, gente, los dejo en sus manos. Y poco a poco iremos desmenuzando diferentes escritos, diferentes cuestiones, interrogantes, que todos tienen, ¿no? Yo las tuve, por eso busqué, profundicé, me llevó un considerado tiempo, entender muchas cosas, aprender muchas cosas. Yo recuerdo que bueno, era un niño y de mi niñez me acontecieron cosas que a veces no entendía, cosas buenas y cosas malas, que cuando conocí a Cristo, conocí a Dios, las pude entender. Yo recuerdo que, ¿cómo lo conocí? Bueno, yo recuerdo que cuando era niño, bueno, iba a una iglesia católica, fui monaguillo en una iglesia católica, estudié los 3 años, hice los 3 años de catequesis, o sea, hice la comunión. Iba por necesidad, no tanto por querer aprender, la verdad. Tuve una niñez muy fácil, muy sencilla. Y siempre me llamó la atención, ¿no? Siempre sentía curiosidad, me gustaba. A veces en tiempos que estaba tranquilo, solo, a veces veía películas de Jesús, vi a veces obras, bueno, cosas que me iban despertando cierta curiosidad, ¿no? Después de ya más adolescente, mi vieja empezó a acudir a los mormones, o sea, Jesucristo de los Santos de los últimos días, un miembro bautizado. Bueno, yo también me bauticé, tenía 14 años, dependía de ellos, tenía que respetarlo. Fui bautizado por la iglesia católica, soy bautizado por la iglesia evangélica, varias religiones. Eh, Como lo dije anteriormente en un video, en otro video, yo en todas sentí lo mismo. Y ahí fue donde me empezaron a surgir las interrogantes, ¿no? Si bien estaba después de que mi vieja me llevó a la iglesia de los mormones, que se le dice, yo después de ahí tuve un tiempo, toda mi adolescencia, bastante apartado, ¿no? Las cosas del mundo, como le llaman a algunos religiosos. O sea, no estaba ni ahí con Dios, ni leía, ni oraba, nada. Hasta que empecé a vivir momentos difíciles. A veces, qué necesidad de tener que vivir esas cosas, ¿no? Pero lamentablemente, el ser humano
es duro de corazón, de cabeza dura, hasta que, hasta que logra entender, ¿no? De una forma o de otra, como lo he dicho anteriormente en otros videos, Dios te llama de dos maneras, te llama por amor, ¿tá? Que amor es cuando te envía a alguien, te habla, capaz que este video alguien lo esté escuchando y bueno, le está hablando, no sé, digo, de muchas maneras, ¿no? Cuando uno sabe, cuando uno aprende, cuando uno conoce, se da cuenta. Y a veces no es que él produzca el dolor en las personas, pero sí lo permite, sí lo permite. Y a la prueba está, ¿no? Durante décadas y años. Y hay muchos ejemplos bíblicos aquí escritos que es así. Pero bueno, eh, los seres humanos somos así, ¿no? Esa es la realidad. Y son cosas que a veces hay gente que no sabe, no conoce, ¿no? Incluso hay gente que siente manifestaciones del espíritu y no sabe, porque no conoce, porque no entiende. Yo mismo he escuchado gente que no va a una religión, que no va a una iglesia, ni siquiera, o sea, creen en Dios, pero algo, por decir que creen en algo superior, ¿no? Y sienten las manifestaciones, a veces las manifiestan y ni siquiera saben qué es lo que están sintiendo. Eh, en los sueños también, muchas veces está escrito en la Biblia, el Señor, Dios muchas veces se comunicó a través de los sueños con sus profetas, con aquellos que, bueno, que tenían algún propósito, le manifestabas cosas, que a veces los sueños no todos lo pueden entender, no todos lo saben interpretar. Este, a mí me pasó, yo iba a una religión evangélica principalmente y lo comentaba el pastor de la iglesia que acudía sobre los sueños y no, no me sabía decir, no me sabía explicar qué era lo que veía. Le contaba los sueños, tal cual los veía. Y a veces iba a otro lugar, en la misma religión, y algunos me decían que era satánico, que era diabólico, que yo qué sé. Una vez un pastor, recuerdo que se lo comenté a un hermano, yo iba a una iglesia y le comenté un sueño que había tenido. Y recuerdo clarito el sueño, se los cuento. Recuerdo que estaba en un lugar, acá en Mercedes, un lugar donde hay oficinas de OCE donde se paga el agua. Y me llamaban por celular. Este, y tal, yo atendía la llamada, pero decía número desconocido, no sabía quién era. Y me decía que me preparara, que me iban a ir a buscar. Ya, bueno, sí, sí. ¿Para dónde me van a llevar? Porque no tenía ni idea. Resulta que había una camioneta blanca. Me levantan, ¿no? Y me llevan a un lugar que acá se le llama el Aeroclub, un lugar apartado de la ciudad, para afuera, ¿no? Que después les voy a contar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice y después cómo lo entendí. Entonces en ese lugar yo llego, ¿no? No veía quién me llevaba, no podía ver quién me llevaba, así que venía una camioneta. Llegaba a ese lugar y yo preguntaba, bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Vos miraba el cielo, bien celeste, precioso, un hermoso sol. Y me hacen pasar un lugar, no veía, sentía que me hablaban, pero no veía quién me hablaba. Y, y había un hermoso parral de uvas. Pero unas uvas que hasta el día de hoy en mi vida no he visto, ¿no? Más bien he visto algo parecido, como tipo ciruelas así, pero unas grutas uvas. Unos racimos grandes así. Y encontraba, me ponían dos canastos, ¿no? De mimbre eso, y una hoz de esa de mano, de cortar. Y tal, le preguntaba qué debía hacer. Y una escalera había. Entonces el que me hablaba en el sueño, que no lo veía, me decía, agarrá la hoz, subí la escalera y cortate los racimos de uva. Y poné las uvas buenas en un canasto y las uvas que estén marchitas en el otro. ¿Está? Lo hice. Yo ni sin saber que eso estaba escrito en el Antiguo Testamento, que después lo encontré en Ezequiel y después habla también en Apocalipsis.
Dice, después me desperté, ¿no? Al otro día, ¿qué era eso? ¿Qué fue que vi? Y me quedé, pensé, o sea, fue un sueño que me dejó pensando, ¿no? Durante varios días, mucho tiempo, y tratando de entender, ¿no? Porque la verdad que no entendía qué era lo que había visto. Y, y resulta que después hablo con un señor que pasaba por mi casa siempre, se hacía mandar, y siempre hablábamos de cosas sobre Jesús, Dios, todo eso. Yo en ese momento estaba yendo ahí a ese lugar. Y recuerdo que le conté el sueño y me dijo, pero eso, dice, buscalo, está en Ezequiel, y buscalo, dice, está en Apocalipsis también cuando habla de los viñedos y de las uvas, en Ezequiel, de las uvas silvestres. Y bueno, lo busqué, lo leí, mirá, y cuando yo lo leí, lo busqué, empecé a sentir algo en mi interior, una manifestación que la verdad te reconforta interiormente, ¿no? Y bueno, y fueron cosas que me fueron pasando, ¿no? Fui viendo, experimentando también. Y recuerdo que un día habíamos ido un martes en culto y, y ese día yo le pedí a Dios, ¿no? Interiormente, sin decirle a nadie, ¿no? Porque yo lo hago así, sin decirle a nadie. Le dije, bueno, Señor, si es tu voluntad de que esto se lo manifieste al pastor donde estoy yendo, al cual estoy acudiendo, al cual que estoy acudiendo, dame una prueba, una señal, no sé. Sé que a Dios dice que no se le puede pedir prueba ni cosas así, pero está. La cuestión que pasó, ¿qué pasa? Era un martes de culto, poníamos a orar, ¿no? Nos arrodillábamos, orábamos, martes de oración que se le llama, una práctica que hacen mucho los evangélicos. Y bueno, me arrodillé, nos pusimos a orar, y yo esperando a ver cuál era la señal que iba a haber para manifestar, ¿no? Lo que me había mostrado, lo que había visto en el sueño. Y resulta que el pastor de ese lugar, en ese momento, después que estuvieron orando y todo, manifiesta. Bueno, el Señor me habló en oración de que aquí hay una persona, de que Dios le habló, Dios le mostró algo. Y yo mi sueño se lo había contado a un anciano de la iglesia que le llaman, ¿no? Que hace muchos años que acude a ese lugar. Y yo no me animaba, sinceramente, a levantar la mano y manifestar lo que para mí, digo, es un sueño, ¿no? Y incluso todavía no lo entendía, ¿no? O sea, vi que estaba escrito, lo leí, pero... Y como una vez, no digo, es un simple persona que acude a un lugar ahí, sin título ninguno, sin años de estar en un lugar así, yo qué sé. Me sentí un poco de temor de manifestarlo, ¿no? De decirle. Y esta persona levanta la mano y... Porque está, ya que nadie hizo nada, habían, no sé, pero fácil, 20 personas habían en ese lugar. Le dice, levanta la mano y dice, sí, fulano. Mira, pastor, dice yo, este hermano me contó un sueño que tuve, que para mí es bíblico, así le dijo él. ¿Y saben cuál fue la respuesta de este señor, el pastor, lo que le dijo? Agarró y le respondió, mira hermano, dice, yo cuando ceno de noche tengo pesadilla. ¡Pah! Dijo eso, se me cayó la estantería, ¿no? Bueno, está, no es para él entonces. Me quedé callado. Digo, ya fue una muestra para mí también de que al lugar que estaba yendo a muchos les duele, a muchos les va a doler, pero
Este, me parece que, por lo menos para mí, no es correcto. Y, y tal, después cuando salimos, terminó la reunión, le dije al hermano, mira, ya te lo conté, sí, yo por mí es bíblico, dice, pero tal, el pastor dijo eso. Digo, y si yo te dijera algo, fulano, le digo, vos sabés que yo no ceno de noche. Digo, es muy difícil, ocasiones muy especiales, como a veces una fiesta tradicional o a veces alguna comida que me invitan, que no es muy seguido, cada tanto, bueno, uno que estuvo en el tema del fútbol, el deporte, a veces se hacen comida en los clubes, a veces en la casa de algún compañero, cosas así, que no soy de ir mucho tampoco, porque yo como no como de noche, ya estoy acostumbrado desde mi niñez, estoy acostumbrado así. Este, Dije, es difícil porque digo, yo no ceno de noche, no ceno, la verdad, digo, tomo unos mates a eso de las 7 las 8 de la noche, tomo temprano, unos mates amargos con algo para acompañar, alguna galletita, algún bizcocho, algún pan, después más nada. Y bueno, y esa fue lo que me pasó en ese momento, ¿no? Y yo en ese momento ya les digo, estaba viviendo situaciones difíciles que las cuales eh, tenía que tomar decisiones y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer y bueno, sentía, mi compañera en ese momento tenía una Biblia arriba de un televisor y ella estuvo joven en esa religión también, religión evangélica, pero no la leía la Biblia. Y a veces su conducta, su manifestación hacia las cosas y hacia uno, ¿no? eran, eran, eran diferentes. Y yo empecé a sentir, digo, de que la agarrara y la leyera. Y así lo hice, fui, la agarré, la leí, me leí desde Génesis hasta Apocalipsis, me llevó como un año leer todo el libro. Y después me encontré con la situación de que me sentía completamente diferente a cómo me estaba sintiendo en el momento que la agarré. Y después de ahí empecé a tener respuestas a muchas cosas que me iban aconteciendo, que me pasaron, y cosas a futuro que podían pasar y así acontecieron. Tanto en mi persona como cosas, como desastres naturales, bueno, en fin, muchas cosas que acontecieron. Pero bueno, es algo que quería comentarles, compartir, y por qué es mi creencia de que existe un Dios, existe Dios. Y como se lo he dicho anteriormente y en otros videos, no lo puedo ocultar. No lo puedo ocultar, no lo puedo negar. Si lo estuviera haciendo estaría mintiendo porque y soy una persona que no soy, la verdad no está en mí el mentir, no es algo que si digo, como decimos mucho, ¿no? Somos seres humanos, somos personas, nos equivocamos a veces. A veces me pongo a pensar capaz que en algún momento haya mentido en algo, pero la verdad que no me viene mucho a la memoria ahora, pero no es algo que constantemente y cuando lo hago no me siento bien, así que es muy difícil. Entonces, por eso digo, esto es algo que quiero hacer, quiero compartir con ustedes y, y bueno, y por ahí capaz que hay gente que le guste, que encuentre respuesta, también un poco de darles tranquilidad porque ya vieron que hoy están aconteciendo cosas mundialmente, que hay gente que lo está utilizando para meter miedo a la gente, meterle temor sin darse cuenta, uno dice no, que no es miedo, que esto, que ya, mucha gente que, y no es bueno, no es bueno, no es bueno. Este, como lo he
dicho anteriormente, la palabra dice que Dios es amor, y por amor tenemos que ir a Él, no por temor. Y no usar el miedo para arrimar la gente a los pies de Dios, de Cristo. Esa es la realidad. Pero bueno, gente, vamos arriba, seguiremos compartiendo, seguiremos hablando de diferentes temas. Hay muchas cosas para hablar, para profundizar, para compartir. Que creo que es muy importante para la gente, ¿no? Más hoy en día las diferentes situaciones que estamos viviendo en la sociedad, ¿no? Y gente en su vida privada, personalmente, ¿no? Si tienen un familiar enfermo, eh, a veces su vida no es fácil, tienen problemas económicos, eh, personas que han perdido seres queridos y a veces es como que si se les acabó el mundo, la vida, no sé, o no le encuentran sentido a la vida, bueno, en fin. Hoy vivimos acá en nuestra ciudad, en las calles, gente que está perdida en las drogas, cantidad de muchachada joven, este, que lamentablemente ni siquiera las autoridades, los políticos lo pueden remediar a eso. Y hay una de las cosas que sí es verdad y hay que tenerla bien clara, que cuando ya eso se escapa de las manos del hombre, hay uno solo que lo puede solucionar, lo puede arreglar. Y es él, no hay nadie más, no hay otro. Es como cuando tenemos una enfermedad difícil, una enfermedad terminal, vamos a decirlo, y ya se escapa de las manos de los médicos porque ya no tienen, a veces le dicen a las personas, no, ya no tiene remedio, ya no tiene vuelta. Pero por ahí en Dios pueden encontrar la solución. Hay pruebas, Jesucristo mostró, Dios también lo hizo con algunos profetas en la antigüedad, uno de ellos Job, por ejemplo. Y bueno, y fueron sanados, fueron rehabilitados, superaron la situación y los momentos difíciles, manteniéndose firmes, ¿no? Y, y bueno, y la prueba está, ¿no? Jesús hizo sanidades que hoy por hoy nadie las puede hacer, ¿no? Nadie. Si bien en algún lugar religioso han querido mostrar y lo han utilizarlo como hacen los comerciantes, ¿no? Algún artículo para llamar al cliente, por decirlo así, ¿no? Que a veces usted va a un supermercado, un comercio, lo que sea, tienen productos de oferta para llamar la atención a la gente que quiere comprar, que va a comprar. Bueno, ellos hacen algo así, algo parecido, no muestran ese tipo de cosas como para, oh, mirá, allá está Dios, mirá, allá que el hombre tiene el respaldo de Dios, mirá las obras que hace. Y hay gente que, bueno, que cae en esas cosas, ¿no? Lamentablemente mucha gente que está siendo engañada. Pero bueno, gente, son muchas cosas como lo he dicho anteriormente, compartir, profundizar, analizar. Y ya les digo, no estoy para discutir con nadie, lo he dicho anteriormente, creo que esto no es apto para gente religiosa. Algunos dicen, no, yo no soy religioso, pero acuden a una religión. Eh, pero bueno, estamos acá para de alguna forma compartir estas cosas que para mí son muy importantes, ¿no? Y capaz que por ahí podemos ayudar a alguien que esté pasando una necesidad en los sentidos que ya manifesté anteriormente, ¿no? Y capaz que le pasan cosas, suceden cosas, o hace cosas que no sabe, no entiende, no conoce, por ahí. Y dice la palabra, ¿no? Que incluso habrán personas
que hacen cosas buenas, que a Dios le agradan, sin saber siquiera que lo están haciendo. En eso también hay un mensaje profundo, algo para entender, para comprender. Pero bueno, gente, los animo, eh, les invito para que bueno, sigan. La idea de poder llegar a la gente que más podamos, para mí, esa sería este, bueno, el fin de estos videos que voy a llevar a cabo, que voy a realizar, y sería mi, mi alegría, ¿no? Mi felicidad de que hay mucha gente en el mundo que, porque lo sé que hay mucha gente con miedo, mucha gente que estudió religiones y ha sentido cosas y los han expulsado, o de alguna forma se han retirado porque no han sido tenidos en cuenta, los han descartado, vamos a decirlo así. Este, sé que hay mucha gente que siente cosas diferentes, que ve cosas diferentes, que a veces con un lugar religioso porque busca respuesta y les dicen que lo que sientan no es de Dios. Bueno, en fin, hay muchas cosas que a veces utilizan mismo, porque esto se puede utilizar tanto para edificar como para destruir. Y hay gente que lo hace, la usa para destruir sin darse cuenta. Pero bueno, gente, así que vamos arriba y los estoy invitando para un próximo video si Dios quiere.